La estrategia electoral del chavismo con las bases comiciales que le presentó al Consejo Nacional Electoral es muy clara. Poder ganar la Asamblea Nacional Constituyente con solamente el respaldo del 20% de los electores del país. Las exigencias en cuanto al método de elección de Nicolás Maduro para escoger a los 545 delegados que integran a la Asamblea Nacional Constituyente son terriblemente sesgadas. De entrada hay dos grandes procesos: la elección territorial y la elección sectorial. En el caso de la elección territorial se trata de 364 constituyentes que van a escogerse, uno por municipio, dos en el caso de las capitales de los estados, tanto por municipio como por capital se va a votar por nombre y apellido, y 7 que van a escogerse en el distrito capital. En los municipios se gana por mayoría simple, el candidato que tenga más votos es el vencedor. En el caso de las capitales de los estados se gana por representación proporcional, al igual que en el caso del distrito capital. ¿Qué ocurre con este sistema de votación? Si utilizamos los resultados de las elecciones parlamentarias del año 2015, en donde la oposición tuvo su mejor desempeño electoral en una década, la MUD, hipotéticamente hablando, si participara en la Asamblea Nacional Constituyente, tendría 166 de los 364 delegados, mientras el PSV llegaría a tener 198 de los 364. Vale decir, la oposición tendría 45,6%, mientras el chavismo tendría el 54,4%. ¿Cómo es esto posible si la oposición prácticamente arrasó en las elecciones parlamentarias? Estos resultados son producto del sesgo rural que hay en las bases comiciales que ha presentado Nicolás Maduro. Vamos a verlo de esta manera. En el municipio de Baruta del estado Miranda, donde hay 234.000 electores, se va a escoger un constituyente. En el municipio Pedernales del estado del Tamacuro, en donde hay 8.000 electores, se va a escoger también un constituyente. Es evidente la sobrerepresentación de los electores del municipio Pedernales y la subrepresentación de los electores del municipio de Baruta. En el municipio de Maracaibo, que es la capital del estado Zulia, donde la oposición es mayoría, se van a escoger 2 delegados. No obstante, esos 944.000 electores que van a escoger 2 delegados, ahí se van a asignar por representación proporcional. Salvo que la oposición duplicara en votos al chavismo en Maracaibo, el sistema que ha escogido de Nicolás Maduro implica que la oposición tendría un delegado a la constituyente y la oposición tendría un delegado adicional. Por esta razón es que, a pesar del extraordinario desempeño que tuvo la oposición en el año 2015, no pudiese obtener el 100%, por ejemplo, de los constituyentes territoriales. No obstante, sí se debe, por ejemplo, aclarar, en el año 2015 la oposición perdió 87 municipios por 15 puntos porcentuales o menos. Si la oposición lograse ganar esos 87 municipios y el deterioro de la situación política y social de los últimos 2 años sugieren que eso es posible, la oposición podría estar llegando incluso a 250 de los 364 delegados territoriales. Entonces, ¿por qué no quiere participar la oposición o por qué considera que no es adecuado participar? El problema de las bases comiciales, o el principal problema, está en el sesgo rural que hay en esa elección. Hay 173 delegados que se van a escoger por sectores sociales. Según ha explicado la presidenta del Consejo Nacional Electoral, 24 van a ser escogidos por el sector estudiantil, 8 por el sector de campesinos, 8 por el sector de empresarios, 5 por las personas con discapacidad, por el grupo de personas con discapacidad, 28 por el sector de los pensionados, 24 van a ser escogidos o seleccionados en votación por los consejos comunales y 79 van a ser elegidos por los trabajadores. El problema con esta selección sectorial es que el Consejo Nacional Electoral debe hacer 8 subregistros distintos de votación. Al día de hoy no hay forma de saber quiénes integran esos 8 subregistros, tampoco hay forma de prever cómo es su comportamiento electoral. Lo que sí se puede suponer es que el Ejecutivo Nacional se va a garantizar el control de todos estos sectores. Por ejemplo, en el caso de los 24 constituyentes que deben escogerse por el sector estudiantil, históricamente la oposición ha ganado elecciones en las universidades nacionales. Para garantizarse el control de este sector, el chavismo le ha exigido al Consejo Nacional Electoral que construya una base de datos de votantes en donde se mezcle universidades o donde se sumen universidades nacionales, universidades privadas y misiones sociales educativas, que al día de hoy tienen una base de datos que solamente conoce el Ejecutivo Nacional. Por esta razón, uno debe suponer que los 173 delegados
que se van a escoger de forma sectorial van a ser 100% favorables al Ejecutivo Nacional, así que independientemente del extraordinario desempeño electoral que pueda tener la oposición en el ámbito territorial, en la elección de los 334 delegados por municipio, va a ser prácticamente imposible superar el sesgo que representa la elección de estos 173 delegados sectoriales. Como decíamos al principio, las bases comiciales presentadas por el presidente Maduro simplemente plantean o facilitan al chavismo que con el apoyo apenas del 20% de la población, como se ve en la mayoría de los estudios de opinión pública, con ese 20% de apoyo pueda conquistar o tener el control absoluto de la Asamblea Nacional Constituyente, que seguramente va a plantear una nueva estructura, un nuevo contrato social entre los venezolanos y el Estado. Va a reformar parte de la Constitución del año 1999. Soy Eugenio Martínez, @Puskas en Twitter, para Hispano Post.